Introducción al transporte a través de membrana. Fácilmente podemos decir que este es uno de los temas más fundamentales para el entendimiento de la fisiología y anatomía de todos los seres vivos. Las reglas que controlan el movimiento de sustancias a través de la membrana biológica condicionan la anatomía y la fisiología y le otorga una razón, un porqué para el que las cosas son como son. Subsecuentes discusiones sobre el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio, el excretor, el sistema endocrino, el nervioso, el sistema inmune e incluso la razón de las adicciones, como la adicción al alcohol, poseen de manera invariable una referencia al transporte de sustancias a través de membrana. Debido a que el contenido de una célula está completamente rodeado por una membrana biológica, toda comunicación entre el interior de la célula y el medio externo debe encontrarse mediado por la membrana biológica. En cierta forma, la membrana biológica posee una función doble. Por un lado, debe mantener los materiales disueltos de la célula de modo tal que estos no se escapen al medio externo. Estos son los nutrientes o que no ingresen al medio interno en el caso de los desechos. Por otro lado, debe permitir un adecuado intercambio de sustancias para mantener los equilibrios químicos internos, es decir, el proceso de homeostasis. La membrana biológica, por su naturaleza lipídica, tiende a dejar pasar con mayor facilidad sustancias apolares y muy pequeñas, como el oxígeno molecular, aunque también puede dejar pasar sustancias levemente polares como el agua y el dióxido de carbono, siempre y cuando sean moléculas pequeñas. Sin embargo, representa una barrera realmente poderosa para cualquier sustancia polar, como los iones, así como para moléculas apolares demasiado grandes. En consecuencia, la membrana biológica debe poseer mecanismos que permiten el manejo y flujo de sustancias que no se difunden a través de ella con facilidad. Aunque esto generalmente requiere de una inversión energética por parte de la célula. Dado que la membrana biológica puede ser permeable a sustancias como el oxígeno molecular o impermeable a sustancias como los carbohidratos, decimos que existen básicamente dos tipos de movimiento de sustancias a través de la membrana, un movimiento pasivo o un movimiento activo. Ambos tipos de movimiento generan un flujo neto de sustancias a través de la membrana o el mecanismo que esté implicado. Usamos el término flujo neto debido a que el flujo de sustancias siempre se da en ambas direcciones. Sin embargo, generalmente el flujo de una dirección es mucho más marcado que el flujo en la otra dirección, por lo que cuando se restan las cantidades de producto que han fluido hacia un lado de los que han fluido hacia el otro lado, tenemos un resultado llamado flujo neto. Todo transporte a través de membrana depende indudablemente de ciertas fuerzas de la física, las cuales a su vez se relacionan con los principios de la termodinámica. Aún más que desorden, diríamos que las cosas tienden a igualarse. Por ejemplo, el Sol emite energía de modo tal que la temperatura del universo puede igualarse con su propia temperatura. Sin embargo, el Sol posee tanta energía que el tiempo que se tarda en alcanzar un estado de equilibrio térmico con su ambiente es muy largo, y adicionalmente su ambiente es demasiado grande, por lo que siempre obtenemos una temperatura media muy fría. En el esquema podemos ver lo que pasa cuando tenemos partículas de sustancia. En este caso, por ejemplo, tenemos dos gases separados por una membrana, un gas A y un gas B. Cuando se abre la membrana, se produce el proceso de difusión, en el cual ambos gases se van a mezclar de modo tal que la cantidad de partículas de gases a ambos lados de la membrana se iguala. Es decir, se alcanza un equilibrio. La materia es un tipo especial de energía que al estar en un estado fluido, ya sea líquido o gaseoso, también experimenta la tendencia a ir a estados moleculares más probables, es decir, tienden a dispersarse para alcanzar equilibrios.
El mecanismo por medio del cual un grupo de moléculas de una sustancia química alcanza un equilibrio con otro grupo de moléculas de una sustancia química diferente lo denominamos difusión. Generalmente, cuando una de las sustancias es agua, no se la representa. En este modelo, semejante al anterior, lo que tenemos son moléculas disueltas en agua, separadas de agua pura por una membrana. Sin embargo, cuando la membrana se abre, las moléculas se dispersan hasta estar disueltas en todo el volumen, alcanzando un equilibrio de difusión en todo el volumen del solvente. De este modo, definiremos el proceso de difusión como el mecanismo en que una sustancia se mueve de una región de alta concentración a una región de baja concentración y eventualmente eliminando la diferencia de concentraciones entre las dos regiones. Al igual que la teoría cinética de los gases, la difusión se modela como una serie de partículas duras y elásticas que vibran y chocan entre sí. La vibración es el medio molecular por el cual estamos realizando el modelado del calor. A mayor calor, mayor vibración. Las partículas se mueven cuasi aleatoriamente debido a la vibración del calor, pero sus movimientos estarán limitados por las interacciones moleculares propias del estado líquido o gaseoso y dependerán de si la molécula puede generar dipolos, puentes de hidrógeno y o interacciones de Van der Waals. Un último aspecto de importancia es que la velocidad de tránsito de sustancias depende del área de superficie. A mayor superficie, más fácilmente una sustancia puede pasar de un lado o a otro de la membrana. En otras palabras, si la membrana está plegada, más sustancias van a atravesarla. La regla principal para que una sustancia no electrolítica pueda atravesar la membrana es que exista un gradiente de concentración fuerte, de modo que el sistema tenga una enorme tendencia al equilibrio, lo cual a su vez genera una gran energía potencial que mueve las sustancias desde donde hay más hacia donde hay menos hasta alcanzar el equilibrio. La segunda regla es que la membrana debe ser permeable, es decir, penetrable por la sustancia en cuestión. De lo contrario, solo va a generar una presión sobre la membrana. Uno de los factores que afecta esta penetrabilidad es, por ejemplo, la polaridad de las moléculas. Con los primeros experimentos hechos para determinar la naturaleza química de la membrana, los científicos se dieron cuenta de que en su mayoría tratamos con una membrana apolar, por lo que es más fácil que pasen sustancias apolares, y las sustancias apolares tienden a ser grasas. El oxígeno molecular no es una grasa, pero sí es un ejemplo de una molécula perfectamente apolar y además es muy pequeña, que puede atravesar la membrana celular con relativa facilidad. Otra característica que limita el transporte pasivo es el tamaño. Resulta evidente que en una estructura apretujada y vibrante como la membrana, las moléculas más grandes no podrán encontrar fisuras fácilmente por donde insertarse, ya que éstas van y vienen con extrema rapidez. Pero sí existe la posibilidad de que puedan hacerlo. Las moléculas pequeñas pueden insertarse con más facilidad en dichas fisuras y por lo tanto atravesarán la membrana con mayor probabilidad. En otras palabras, las moléculas pequeñas atraviesan con facilidad la membrana desde que no posean cargas iónicas positivas o negativas marcadas. De esta manera, podemos resumir que para moléculas apolares o con polaridades leves y tamaño molecular pequeño, el paso a través de la membrana es simple y es pasivo, desde que la molécula, nuevamente, sea pequeña y sin cargas. Por ejemplo, el dioxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el agua. En contraste, moléculas grandes y polares, como los azúcares, los aminoácidos, los intermediados fosforilados, exhiben una penetración en la membrana muy baja. Por lo tanto, no la pueden atravesar por transporte pasivo.
De esa manera decimos que las membranas biológicas son semipermeables, siendo penetradas por ciertas sustancias con suma facilidad, pero a otras sustancias siendo una barrera muy efectiva. Es cierto que la membrana necesita dar paso a moléculas de importancia como los carbohidratos o los aminoácidos, pero para esto se emplean mecanismos diferentes que no tienen que ver con los lípidos de la membrana. A este tipo de movimiento a través de la membrana lo denominamos transporte pasivo, en el sentido de que no requiere la intervención de sustancias de apoyo o de energía por parte de la célula. El transporte pasivo de agua a través de la membrana para igualar la concentración de los solutos se lo denomina ósmosis, siendo un tipo especial de transporte pasivo. Las moléculas de agua se mueven mucho más rápido a través de la membrana que cualquier otra sustancia química que pueda hacer un transporte pasivo. De esto, una célula puede, o mejor dicho, carece del control para que el agua se mueva a través de la membrana, intentando igualar las concentraciones a un lado y a otro. En palabras más simples, el agua se mueve para hacer que la distancia entre las moléculas se iguale. Esta tendencia se denomina presión osmótica y genera una fuerza que puede alterar los volúmenes de dos estados separados por una membrana semipermeable, lo cual implica que una célula se puede hinchar o se puede desecar sin que tenga control sobre eso. Una célula puesta en un ambiente donde la cantidad de solutos, es decir, de partículas disueltas, excede al de su contenido interno, rápidamente pierde agua, ya que ésta se mueve a través de la membrana por ósmosis. Este ambiente se denomina hipertónico o hiperosmótico y puede conllevar a la desecación de la célula como si fuera una uva pasa. A este proceso lo denominamos como la crenación. Si la célula es puesta en un ambiente con solutos en menor cantidad que su ambiente interno, el agua del ambiente empieza a ingresar a la célula intentando igualar las concentraciones, lo que hace que ésta se hinche como un globo hasta explotar. Este tipo de ambiente se denomina hipotónico o hipoosmótico, y al mecanismo por medio del cual la célula se hincha y explota se lo denomina lisis. Un ambiente en equilibrio con la célula se denomina isotónico o isoosmótico. En ambientes levemente hipertónicos o isotónicos, la célula puede recuperarse al hacer que los solutos se muevan a través de la membrana, pero hacer esto regularmente requiere de un esfuerzo de la célula, es decir, requiere la inversión de energía metabólica. El proceso de ósmosis es muy importante en una amplia variedad de funciones corporales. Por ejemplo, en los seres humanos el tracto digestivo segrega varios litros de fluidos al día, los cuales son reabsorbidos por el intestino grueso. Por eso, las heces fecales son relativamente secas. Si no pasa eso, salen líquidas y se denomina diarrea, en cuyo caso deberás enfrentar el prospecto de una deshidratación rápida, no solo por la pérdida de agua, sino también por la pérdida de sales minerales disueltas. Las células de los animales se encuentran sumergidas en un líquido denominado linfa, matriz extracelular, como por ejemplo el plasma sanguíneo, cualquiera de los cuales es isotónico con respecto al interior de las células, las cuales contiene, de modo tal que éstas no alteran sus volúmenes, aunque el flujo de sustancias entre el interior y el exterior sea bastante activo. El transporte pasivo facilitado se requiere cuando las sustancias en cuestión no pasan con facilidad a través de la membrana, o la célula en cuestión necesita una cantidad superior de dicha sustancia de la que puede atravesar de manera espontánea por la membrana. Sea cual sea el caso, sí se debe obedecer la regla, y es la del gradiente o diferencial de concentraciones a través de membrana. Es decir, las sustancias fluyen a través de los canales facilitadores a favor del gradiente de concentraciones, de modo tal que las sustancias fluyen desde donde hay más hasta donde hay menos
hasta intentar alcanzar un equilibrio. El aspecto más destacado del transporte pasivo es el empleo de proteínas que permiten el flujo de sustancias a través de la membrana sin la necesidad de que la membrana invierta energía en el proceso. De este modo podemos clasificar dos modos de funcionamiento general: las proteínas que sirven como canal iónico y las proteínas de translocación, que también son de transporte iónico. En las primeras, las proteínas atraviesan por un canal acuoso como si fuera un pasillo abierto a través de la pared membranal, mientras que en las segundas las sustancias deben encajar de manera específica en la superficie de la proteína para que ésta cambie de forma como si fuera un ascensor y haga pasar a la sustancia a través de la membrana. Los más comunes son del segundo tipo, y de hecho muchos de los llamados canales iónicos o bombas de iones son en realidad proteínas translocadoras. Algunas de las proteínas de la translocación más importantes en los seres humanos son las proteínas de translocación de la glucosa. La glucosa es un carbohidrato simple de importancia vital en la obtención de energía instantánea por parte de la célula. En los humanos existen al menos 5 isoformas de un translocador de glucosa, pero el más importante es la forma 4. GLUT4. En condiciones normales, estos translocadores se encuentran aislados de la membrana celular, en el interior del citoplasma, anclados a membranas de vesículas. Cuando la hormona insulina es liberada, estas vesículas sufren estímulos para fusionarse con la membrana celular externa, integrándose a ella, lo cual incluye a los canales de translocación de glucosa, de modo tal que estos empiezan a translocar glucosa desde el exterior de la célula al interior para que ésta pueda alimentarse. Los seres vivos se encuentran fundamentalmente en desequilibrio con sus ambientes externos en términos químicos. Ellos almacenan cantidades masivas de compuestos químicos complejos al interior de sus barreras, mientras que se mueven en un ambiente relativamente pobre en nutrientes. Es decir, almacenan sustancias en contra de los gradientes de concentración. A nivel molecular sería algo así como ir en contra de la corriente, en contra de las leyes de la termodinámica. En este caso, una proteína haría fluir sustancias de la zona desde donde hay menos hacia donde hay más, aparentemente violando la segunda ley de la termodinámica, pero no se viola en el sentido de que se invierte energía metabólica. Ejemplos de transporte activo son la bomba de sodio y potasio, así como los canales de protones en las cadenas respiratoria y fotosintética. ¿Cómo transportar una enzima peligrosa desde el punto A hasta el punto B sin autodestruir a la célula? Las células eucariotas dependen de bolsas de transporte que se mueven entre los organelos y la membrana celular externa para transportar sustancias importantes y o muy peligrosas para estar en el citoplasma. A esas estructuras las denominamos vesículas o somas. Las vesículas de transporte embrionario son bolsas creadas por membranas biológicas empleadas para transportar sustancias o para realizar procesos bioquímicos en su interior, procesos que pueden ser peligrosos para el resto de la célula. La formación de una vesícula no es algo arbitrario. Existen lugares prefijados de la membrana marcados con proteínas receptoras para sustancias específicas, que al conectarse con estas inician la formación de la vesícula por medio de interacciones con el citoesqueleto. Las vesículas transportan sustancias de un organelo como el retículo endoplasmático a otro organelo como el aparato de Golgi hasta la membrana externa, manteniendo segura al resto de la célula. Al transportar sustancias muy peligrosas, ya sea porque son desechos, ya sea porque son sustancias que podrían destruir los contenidos en el citoplasma. Bien, eso fue el resumen del transporte de sustancias a través de membrana. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.